Y aquí estamos entonces en el círculo de oraciones de hoy 22 de febrero, por la gracia de Dios, con el tema divina. Muy bien, ¿qué significa esto entonces? Vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a ir examinando varios textos. Entonces les animamos a que puedan tener ahí sus Biblias atentos, ya sea en físico o en digital, porque vamos a estar analizando de qué se trata el cuarto nivel de conciencia espiritual. ¿Qué significa el tema? Cuando hablamos de conciencia de naturaleza divina, estamos hablando que usted y yo somos conscientes de una naturaleza divina. Pero ¿cómo es eso? ¿Ser consciente de Dios? ¿A eso se refiere? ¿O ser consciente de las cualidades de Dios? ¿O ser consciente de su presencia? ¿A qué se está refiriendo? Muy bien, entonces eso es lo que vamos a analizar. Tener conciencia de la naturaleza divina es el cuarto nivel. Vamos a ir a Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 en adelante. Atentos, segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, desde el versículo 3, y dice literalmente el titulillo, no inspirado, como siempre mencionamos, dice partícipes de la naturaleza divina. Ese es el titulillo que sale ahí. Entonces, segunda de Pedro 1:3 en adelante dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos a ser participantes. Hasta ahí vamos a dejarlo por el momento. Aquí podemos ver tres elementos. En primer lugar, en el versículo 3 dice que su divino poder nos dio todas las cosas que pertenecen a la salvación, la vida y la piedad. Primeramente tenemos el poder de Dios. Su voluntad fue que por su poder nos da el acceso a todo ser humano para la salvación. Dice el versículo, siempre el verso 3, mediante el conocimiento. Venimos nosotros y estábamos en el mundo ciegos y luego nos resplandeció el Evangelio de Cristo como una luz. Ahí fue un despertar. Pero probablemente a veces muchos de nosotros, aunque nos bautizamos, en alguna área de nuestra vida, como hemos visto, no despertamos en su totalidad. O nos faltó conocimiento, nos faltó doctrina o disciplina, entre otras cosas que hemos mencionado acá, y tal vez no habíamos avanzado a ese nivel. Pero dice aquí que el conocimiento de aquel, o sea, de Jesucristo, nos llamó por su gloria y excelencia. Es que por ese conocimiento, el conocimiento del Evangelio de Jesús y todos sus principios espirituales, es que allí nos hizo llegar la vida y la piedad. Entonces, el poder de Dios hace que tengamos acceso mediante, ¿qué cosa? El conocimiento. No se olvide del conocimiento. Es fundamental el conocimiento para ser consciente. Correcto. Al yo conocer algo más a fondo, soy más consciente de eso, porque lo conozco. Entonces, el conocimiento es clave. Verso 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para, ahora viene el propósito de todo esto, para que lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Cuando uno analiza allí el griego y luego analiza qué significado tiene la palabra naturaleza, aquí no está hablando de la esencia de Dios. La esencia de Dios y la naturaleza divina. Cuando hablamos de la esencia de algo, significa que es lo que es. ¿Qué significa naturaleza? Naturaleza sería, y allí tengo que tratar de explicar un poquito, atentos, naturaleza sería la forma externa que presenta cualidades de esa esencia.
Nosotros cuando estudiamos teología, nosotros descubrimos de que hay el Señor, Dios, nuestro Dios, el Dios Todopoderoso, tiene cualidades. La Biblia nos habla de que Dios es y comienza a mencionarnos un sinnúmero de cualidades. Entonces, los expertos, los teólogos, han diferenciado dos tipos de cualidades. Las cualidades comunicables y las cualidades incomunicables de Dios. Mire bien, cualidades comunicables e incomunicables. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, ellos dicen que las cualidades incomunicables son las cualidades que Dios tiene y que solamente Dios tiene por ser Dios. ¿Me explico? Es decir, Dios es ejemplo de cuáles son esas cualidades infinitas, incomunicables que solo Dios tiene y nadie más tiene, por ende ni sus criaturas, serían la omnipotencia. Dios es todopoderoso y no hay nadie así. Entonces, esa cualidad de ser todopoderoso no la tiene ningún ángel ni ningún ser humano. Entonces, es incomunicable, solo Él la tiene. Esas son cualidades de su naturaleza incomunicables. Él es omnisciente, lo conoce todo, sabiduría completa. También omnipresencia, dicen, infinitud, eternidad. Y ahí entonces podemos ver las cualidades infinitas de Dios incomunicables. Y ahora tenemos otra categoría de cualidades infinitas de Dios que se les llama comunicables porque las criaturas de Dios, o sea, los seres que Él crea, al ser creados las criaturas, al ser creadas las criaturas significa que hubo un tiempo donde no existían y luego llegaron a ser por el Creador. Entonces son finitas. No obstante, el Señor las crea con cualidades que también Él comparte. Y esas cualidades entonces nosotros podemos ver, ejemplo, bondad. Dios es bueno, esa es su naturaleza. Una cualidad infinita de Dios es que Dios es bueno. Dios es amor. Dios es misericordioso. Ahora, ¿una criatura también puede ser misericordiosa? ¿Usted puede ser misericordioso? Correcto. ¿Usted puede ser bondadoso? Sí puede ser bondadoso. Entonces ya se fijó que las cualidades divinas comunicables son las que usted puede también adquirir, puede participar. Y aquí entonces venimos a comprender un poquito más cuando el apóstol Pedro dice, gracias al poder de Dios, mediante el conocimiento del Evangelio y el crecimiento espiritual, nosotros llegamos a participar de esa naturaleza comunicable, divina de Dios. Mire bien. Ahora, ¿cómo se hace este proceso? Dice aquí, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Cuando usted estaba en el mundo sin el Evangelio de Cristo, dice Efesios 2, que éramos guiados por la concupiscencia, por la corriente del mundo, dominados por Satanás, muertos espiritualmente en el pecado. Y luego entonces nosotros despertamos con el Evangelio. Entonces allí es donde dice, habiendo huido, bienvenida hermana Eugenia, hermana Aida, hermano Ever, bendiciones, hermano Francisco Silva. Entonces aquí dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces usted cuando se arrepiente y se bautiza, creyendo en el Evangelio, obedeciendo el plan de salvación, usted huye de ese mundo y seguimos huyendo de la corrupción y de la concupiscencia. Y ahora el versículo 5 nos puede ver algunas de esas cualidades que nosotros participamos. Dice, verso 5, ustedes también, poniendo toda diligencia por esto mismo, pregunto, ¿por qué razón hay que poner diligencia? Dice, por esto mismo, porque participamos de la naturaleza divina, por eso la diligencia es clave. Entonces, ¿a qué le trae usted la palabra diligencia a la mente? Disciplina. Hemos hablado que una de las cualidades del crecimiento espiritual es la disciplina.
Así que cuando usted tiene diligencia, tiene disciplina. No están Cuando es haciendo comida. disciplinado en la práctica No espiritual, están haciendo es comida ustedes. diligente. Animamos a todos los hermanos que están conectados que si puedan apagar sus micrófonos, hermanazos, para que estemos allí atentos, que si pueden, hermanos, apagar sus micrófonos para que no haya sonidos. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Dice entonces, hay que poner diligencia por esto mismo. ¿Por qué razón? Porque gracias a su poder, con el Evangelio, vamos a participar de una naturaleza que no es poca cosa. Estamos hablando de la mismísima naturaleza divina. Amén, gloria a Dios. Participar de la naturaleza divina significa una restauración del ser humano original. Así es. Estaba Adán y Eva. ¿Y cuáles fueron las palabras de Dios cuando Él creó al ser humano? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces después dice, varón y hembra los creó, a imagen de Dios los creó. Imagen y semejanza de Dios. Entonces, por el pecado nosotros nos vimos distorsionada esa imagen divina en nosotros. Entonces, por eso es que una persona del mundo mala no se parece en nada a Dios, se parece más al diablo, dice uno. Pero cuando uno se convierte, comienza a restaurarse esa imagen y semejanza divina porque estamos participando de la naturaleza divina. Por lo cual hay que poner toda diligencia para seguir en esa práctica de crecimiento espiritual. Dice entonces, verso 5, ustedes también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadan a su fe virtud. Y comienza un sinnúmero de cualidades. ¿Por qué comienza con la fe? Bueno, porque el Evangelio de Jesús se recibe por fe. La salvación se recibe por fe. Entonces Pedro dice, ustedes ya tienen fe. Si no, no hubieran obedecido el Evangelio. Entonces, como ya tienen fe, tienen que ahora crecer en la conciencia espiritual, crecer en la madurez espiritual. ¿Y qué es lo que van a añadir a esa fe que les sirvió para obedecer al Evangelio? Esto es lo que necesitan añadirle. Dice, fe, virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Estas son cualidades de la naturaleza divina. Correcto. Y vemos que nosotros vamos a tenerlas parecidas a imagen y semejanza de Dios, porque preguntémonos, Dios es virtuoso, es la suma de todo bien, es la suma de la perfección infinita, así que es la virtud infinita, Dios. Entonces, vengo a mi fe y le añado la virtud divina. Conocimiento, Dios tiene todo el conocimiento, entonces ahí está la omnisciencia, pero en nuestro caso es un conocimiento finito, pero que va creciendo, creciendo y creciendo. Dominio propio, pues Dios no es alguien que se desespera o pierde el control, ¿ya? Entonces, pero venimos nosotros participando de esa naturaleza, adquirimos dominio propio. ¿Dios es paciente? Sí, lo dice la palabra. Dios es paciente. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, como Él es paciente, yo crezco en la paciencia. Mire cómo yo participo y usted, todos juntos participamos de la naturaleza divina. A la paciencia, piedad. Dios es piadoso. Correcto. A la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Dios es amor, Dios es amor. Ahora mire, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros tenemos este nivel espiritual elevado? Este nivel de madurez. Mire qué máximo nivel de madurez espiritual. O sea, usted es alguien de mucha fe, virtuoso, de mucho conocimiento, tiene dominio propio, no reacciona, no se desespera, es paciente, es piadoso,
tiene afecto fraternal, tiene amor. Mire qué nivel tan elevado. A eso se le llama cristiano maduro en lo espiritual, al tener todas esas cualidades de la naturaleza divina. ¿Cuál es el resultado de llegar a ese nivel de madurez? El resultado es, verso 8, porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán tener esas cosas, no los dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Estar ocioso y sin fruto es no ser ni hacer. Pero cuando hay fruto, ¿cuál es el fruto? El fruto del Espíritu Santo, el fruto de labios que confiesan su nombre, la alabanza, la devoción, fruto de arrepentimiento, fruto de buenas obras, fruto de almas con el Evangelio. Esos son los frutos. Entonces, dice aquí, no va a hacer que usted no tenga ningún fruto. Entonces, cuando usted llega a este nivel de madurez espiritual, usted tiene mucho fruto. Llegar al nivel de madurez elevado genera fruto. ¿Cómo va a saber usted que tiene este nivel de madurez espiritual? O por lo menos ha comenzado viendo cuáles son sus frutos. Entonces, la pregunta es, ¿qué frutos tenemos nosotros? ¿Cómo están los frutos que tenemos? Para saber cuál es nuestro nivel de madurez. Mire lo que dice acá. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procuren hacer firme su llamado y elección, porque haciendo estas cosas no caerán jamás. O sea, no van a perder la salvación, no la pierden. No se van a descarriar, no se van a desanimar, no van a decir, ya no voy a la iglesia, ya no sigo. Nunca va a pasar eso si tenemos estas cosas, dice aquí la palabra. No caerán jamás si tenemos estas cosas. Porque de esta manera, dice el versículo 11, les será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ok, para tener este nivel de madurez espiritual y tener estos frutos como resultado, nosotros necesitamos llegar al cuarto nivel de conciencia espiritual, que es precisamente lo que estamos hablando, la conciencia de naturaleza divina. Para tener la madurez espiritual de participar de la naturaleza divina, yo debo estar consciente de la naturaleza divina. Porque normalmente venimos, por ejemplo, vengo yo, soy cristiano, usted es cristiano, vengo a la iglesia, pasan años y nunca cambia, nunca tiene la cualidad divina de la paciencia, nunca maduró más allá de solo venir, por poner un ejemplo. Pero, ¿por qué pasa eso? Bueno, ¿acaso será porque nunca le dijeron o le comentaron o nunca lo leyó o lo aprendió o lo entendió que usted debía estar consciente de que usted estaba participando de una naturaleza divina? Ah, qué interesante. No, yo solo estaba escuchando de que Dios está allá en el cielo y yo estoy aquí, estoy largo de Él. ¿Ya? Y esa distancia va a ser muy importante porque la vamos a retomar en unos minutos. Normalmente cuando uno es cristiano o cuando practica una religión, uno tiene una sensación, ojo con esto, de separación. Una sensación de separación. Cuando estamos en el nivel 1, 2 y 3 de conciencia espiritual, tenemos esa sensación de separación. Nivel 1 de conciencia es a mí, conciencia de víctima. Nivel 2, por mí, conciencia de manifestador. Nivel 3, a través de mí. Eso es conciencia de canal o de instrumento. Y número 4, ¿qué sería el número 4? Si el 1 es a mí, el 2 es por mí y el 3 es a través de mí, el número 4 es soy yo. ¿Cómo es eso? Soy yo. Quiere decir que las cosas, la vida, las situaciones, no me pasan a mí, las cosas poco a través de mí, ahora en nivel 4 de conciencia espiritual, sino que usted
es todo lo que pasa. Hermano Arcia, ¿cómo es eso? Parecen palabras muy enredadas. ¿Y de dónde ha sacado eso? Mire bien. Nosotros, en el nivel 1, 2 y 3, tenemos la conciencia de separación. O sea, nosotros vemos a Dios largo allá en el cielo y usted está aquí en la tierra. Y muchas veces, sea cristiano o practicante de cualquier religión del mundo incluso, tiene esa sensación donde usted va al templo o al edificio, a la iglesia, a la catedral, y esto es desde la antigüedad hasta el día de hoy, de tratar de acercarse a la divinidad, porque ahí hay una separación. Bíblicamente nos dice la palabra que la separación se origina por el pecado, ¿correcto? El pecado, dice Isaías, hace una división entre Dios y nosotros. Y el pecado hace que Él se oculte su rostro para no escuchar. Nosotros todos conocemos la historia de Adán y Eva, ¿cierto? Donde Dios estaba en una íntima comunión con Dios, con una íntima comunión con el hombre, con Adán y con Eva. Entonces, por eso Él se paseaba en el jardín junto con el ser humano. Hablaban directamente. Hoy usted escucha a Dios, así como me está escuchando en este momento a través de este micrófono. Pero en el caso de Adán y Eva, le hablaba de cara a cara, mire. O sea, ahí estaba la perfecta unidad. ¿No se fijó? Estaba la perfecta unidad. Entonces, después de eso, el ser humano se aleja, se separa de Dios y luego, dice Romanos, de que la mayoría se desvió, se hicieron inútiles, la mayoría se inventaron dioses, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Entonces comenzó la idolatría y desde la idolatría de las naciones y también el pueblo de Israel, todavía tenían esa sensación de separación. Usted es el ser humano, la divinidad está más allá, en otra dimensión, inaccesible. En el caso de la idolatría, se acercaba a lo divino a través de la imagen, pero no directamente, sino a través de unos personajes bien particulares que a lo largo de la historia en todas las religiones siempre existieron. ¿Cuáles son esos personajes? Los sacerdotes. Diferentes culturas, diferentes religiones. Entonces, habían sacerdotes, chamanes, espirituales, ¿ya? Siempre esos dirigentes o líderes religiosos, profetas, sacerdotes, siempre había un grupo de gente pequeño que tenía acceso a la divinidad. Entonces, el pueblo normal, separado de lo divino, se acercaba a lo divino a través del chamán, el sacerdote, el espiritista, ¿ya? El que sí tenía el acceso. Entonces, el sacerdote era un acceso entre lo divino y el ser humano. Y solo el sacerdote tenía esa accesibilidad. Eso desde el punto de vista de la religión en general, tanto en la idolatría como incluso en el pueblo de Israel, podemos ver de que el pueblo de Israel no tenía acceso directo y los sacerdotes eran los que tenían eso. Ahora, esa es la sensación de separación. Pero, ¿qué es la conciencia de la naturaleza divina? La conciencia de la naturaleza divina, y es cuando comenzamos a madurar en lo divino, es cuando tenemos una coinonía espiritual perfecta con Dios. Y ya no está esa sensación de separación, sino una sensación de conexión. A tal punto que usted ya no dice a mí, por mí, a través de mí, sino que dice soy yo. ¿Por qué? Porque participó o participamos de la naturaleza divina. ¿Pero a qué me refiero con soy yo? Sigamos en este análisis y por eso les comenté que tenía que ser un poco, hay que seguirle el hilo, ¿ya? Porque nos podemos perder en el hilo, porque estamos en el cuarto nivel y sí tiene cierta complejidad, pero vamos a hacerlo. Mire bien. Ahora vamos a 1 Corintios 2, 14 al 16,
y este es un texto que mencionamos en el primer día del inicio de esta serie desde el año pasado que se llama Perspectiva Espiritual, los 4 niveles de conciencia espiritual y crecimiento, que es víctima, manifestador, canal y ahora viene la naturaleza divina. Esto lo mencionamos hace rato. Primera de los Corintios, capítulo 2, versos 14 al 16. Dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Como está esa sensación de separación, menos que entienda las cosas espirituales el hombre natural. Por eso es que aquí dice que el hombre natural, que no tiene la influencia del Espíritu Santo, no puede percibir esto. Son locura, no las entiende o las rechaza, no las acepta. Verso 15. En cambio, ahora viene el que tiene el nivel espiritual elevado, el que tiene esa conciencia espiritual de naturaleza divina, dice el verso 15. En cambio, el espiritual juzga, discierne, evalúa, analiza, entiende todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Verso 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y aquí nos encontramos con la conciencia de naturaleza divina. Tener la mente de Cristo es tener la conciencia de la naturaleza divina. Ya Pedro nos explicó de que somos participantes de esa naturaleza comunicable, de la divinidad, por su poder mediante el conocimiento del Evangelio. Entonces, nosotros comenzamos a ejercitar y desarrollar con el discernimiento de lo espiritual la mente de Cristo. ¿Ya se fijó? La mente de Cristo es la conciencia elevada para que comprenda lo espiritual. Por eso aquí dice, el natural no entiende, pero el espiritual sí puede comprender y entender lo espiritual. Eso es la mente de Cristo. La mente de Cristo, o mejor dicho, tener la mente de Cristo, porque Pablo dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo es que por la práctica, y a eso ya me estoy adelantando un versículo, por la práctica, pero es llegar a un nivel de desarrollo y de discernimiento espiritual que nos ayuda a comprender lo espiritual por una conexión íntima con lo divino, que es Él, la naturaleza de Dios. La mente de Cristo, la conciencia de la naturaleza divina, entonces, es tener la mente de Cristo. Ahora vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 5, verso 14, dice así. Hebreos 5, 14 dice, pero el alimento sólido, y es por eso que aquí este tema no es para recién convertidos, realmente, porque es nivel 4, y aquí hay varias cosas que hay que entender bien, y por eso es atentos todos. Muy bien, dice Hebreos 5:14, dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. En nuestro contexto de la clase, podríamos decir que los que han alcanzado cerca del nivel 2, 3, son los que han alcanzado madurez. Por lo tanto, viene y hablamos del nivel 4 y lo va a ir asimilando. Pero si todavía está en el nivel 1 de conciencia de víctima, le va a costar entender esta parte. Porque realmente la conciencia de víctima actúa como hombre natural. Entonces, va a costar un poco. Pero si usted ha avanzado de la víctima a la manifestación espiritual y de ahí a la conciencia instrumento, entonces, mire lo que dice el versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Recuerde Corintios. Corintios dice que el que tiene la mente de Cristo discierne lo espiritual, juzga las cosas, las entiende, a diferencia del hombre natural que no las percibe, ni le entiende, ni las discierne. Volvamos a Hebreos. Los que alcanzan madurez
tienen este discernimiento, mire bien, conciencia elevado para determinar el bien y el mal. Ahora, cuando estábamos haciendo un análisis del texto griego original, de Hebreos 5:14, aquí habían algunas palabras muy interesantes que me llamaron la atención. Primeramente la palabra uso en griego y luego ejercitados. Cuando aquí dice que los que han alcanzado madurez porque han tenido el uso, se traduce en español como hábitos. En otras palabras, esta gente tiene prácticas espirituales constantes que ya la tienen incorporadas como hábito. Tienen hábitos, costumbres, rituales espirituales bien arraigados, así que han practicado la palabra y han practicado ejercicios espirituales y por eso han llegado a un nivel elevado de conciencia espiritual. Han alcanzado madurez los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Tienen los sentidos ejercitados porque tienen el uso de hábitos espirituales. Hábitos espirituales los tienen. Entonces, y ahí es donde la mayoría de los cristianos no tienen el uso, no tienen los hábitos espirituales. Pueden pasar años y nunca adquirieron el hábito bien mínimo y fácil, y no es mínimo, es poderoso, pero es sencillo de hacer, de la lectura bíblica. De la lectura bíblica. Igual, yo me acuerdo que yo mismo pasé años y años, y no tenía el hábito de lectura bíblica, algo tan fácil, tan básico. Y siempre escuchaba, eso es básico, eso es básico. Y cuando uno analiza, la mayoría no tenía ese básico, entonces suave. Pero esa práctica espiritual bien básica, la mayoría no la tiene. Mire, muchos hermanos no tienen ese hábito básico, mire bien, básico, de la lectura bíblica diaria o de escucharla. Porque incluso en los celulares hay aplicaciones geniales donde uno puede escuchar. Usted puede decir, yo no sé leer, entonces usted tiene una aplicación genial. No leo, sino que escucho en un audio, en una aplicación que se llama Biblia y se llama Lectura Pública de la Biblia. Es genial, en Play Store puede descargarla y usted cuando escucha, eso es como, es un audio Biblia dramatizada. Entonces usted comienza a escuchar cosas geniales. Y este es algo chévere, porque por ejemplo, mire bien, oiga. Escuchen en silencio ante mí, tierras más allá del mar. ¿Se fijaron? Entonces, chévere, uno se mantiene atento. Por cierto, ahí estaba leyendo, se estaba reproduciendo Isaías 41:1, y ahí esa voz del actor de doblaje está haciendo el papel de Dios. Entonces uno, oh, está hablando Dios. Entonces uno, mire que hasta con la tecnología tenemos esa facilidad y todavía no hemos tenido el hábito de la lectura. Entonces, volviendo a Hebreos 5:14, la otra palabra interesante que vi en griego es ejercitado. ¿Sabe cuál es la palabra en griego para esa? La misma que se translitera en español como gimnasio. Literalmente el griego decía gumnazo, gumnazo. Y de ahí de gumnazo viene gimnasio. Entonces, gimnasio, ¿por qué el gimnasio se llama gimnasio? Porque ahí va a ejercitarse lo físico. Entonces, gimnasio es un ejercicio. Entonces usted dice, bueno, ¿qué se hace en el gimnasio? Ejercicios. ¿Y cuándo funciona todo eso? Y a veces uno dice, ay, yo quiero ir al gimnasio y he ido un mes y yo no miro nada, ya me salí ya por eso, un mes. Pregunto para los expertos, ¿va a hacer algo en un mes? No va a pasar nada, ¿verdad? Una semana, 15 días estuve en el gimnasio y eso no funciona. ¿Cómo va a concluir de que no funciona con 15 días? Entonces, en un gimnasio usted tiene que ejercitarse constantemente, de disciplina, es algo constante. Nada le sirve una semana y después, pero después ya no, y después vuelve, no va a ir efecto. Entonces, aquí no, dice el 14 que la madurez se alcanza cuando usted tiene hábitos
que lo hacen ejercitarse en lo espiritual y finalmente el resultado es discernir, la capacidad desarrollada de discernir el bien y el mal. Fíjense, amados hermanos, que realmente el bien y esto es cosa seria. Mire bien, porque analizando el versículo yo me pregunté, ¿por qué el verso dice que los que alcanzan madurez tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal? Pero si eso es fácil, ¿quién no sabe qué es lo bueno y qué es lo malo? Entonces ahí me hice la pregunta en el análisis del texto, ¿por qué Hebreos dice que las personas con mucha madurez tienen ese discernimiento entre lo bueno y lo malo? Si eso es fácil, porque realmente lo bueno y lo malo en la práctica es difícil de determinar. Mire, es difícil. Es difícil. ¿Cómo es eso, hermano García? ¿Cómo es que está diciendo que es difícil de determinar lo que está bien y lo que está mal? Es difícil de determinar qué está bien y qué está mal. ¿Qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal? O lo que me cuentan a mí. Parece lógico, miren. A veces las personas nos dicen cosas sobre las situaciones, sobre la vida, sobre lo que estamos haciendo, lo que están haciendo otros, por ejemplo. Y fíjese que cuando usted escucha, pareciera, mire bien, pareciera que está bien o, en lo contrario, pareciera a veces que está mal. Pareciera. Entonces, no es fácil, fíjese. Uno puede creer que está haciendo bien y está haciendo mal. Y uno puede creer que está haciendo mal y está haciendo bien. O puede no estar seguro. O puede estar indeciso. Por eso es que el nivel 4 es muy importante. Por poner un ejemplo, ¿cómo es posible que una misma acción pueda ser catalogada por un cristiano como una acción de soberbia y por otro cristiano como una acción de sabiduría y prudencia? ¿Cómo es eso, hermano Arcia? Increíble. Sí. ¿Cómo es posible, oiga bien, que una misma acción de una persona puede decir que eso es soberbia y la otra persona puede decir que eso es prudencia? ¿Ya se fijó que no es fácil determinar lo bueno y lo malo? No es fácil. Mire qué interesante, no es sencillo. Por eso necesitamos un ejercicio constante de disciplina. Ahora caemos a 1 Corintios 3. 1 Corintios 3 en adelante. Ahora mira qué interesante. Esto lo conectamos con 1 Corintios 2, porque el contexto viene hablando de eso. 1 Corintios 2:14 y luego vamos al 3. Lo leemos porque lo tenemos que conectar. Por eso dijimos, hay que meterle seguimiento a los principios que estamos analizando. Mire bien, leamos desde 1 Corintios 2:14 y luego nos vamos al 3. Dice así, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Pero ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios 3 en adelante, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber de leche y no vianda, parecido a lo que vimos en Hebreos, ¿verdad? El elemento sólido y la leche. Porque aún no eran capaces ni son capaces todavía, verso 2, verso 3, porque aún son carnales, pues habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones, no son carnales y andan como hombres. Quiere decir que uno de los signos de que no hay una conciencia elevada en un grupo es la contienda, la disensión y los celos. Porque diciendo el uno, yo soy ciertamente de Pablo y el otro de Apolos, no son carnales. ¿Qué pues es Pablo y qué Apolos? Servidores por medio de los cuales han creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Aquí tenemos una conciencia instrumento. Soy servidor, dice Pablo. Apolos y Pablo, nosotros dos somos servidores, conciencia de canal. Pero luego va a avanzar al nivel de conciencia espiritual. No olvidando lo que ya mencionó a finales del capítulo 2. Dice, yo planté,
Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Ojo con esto. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Aquí podemos notar entre líneas la conciencia y naturaleza divina, porque dice, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios. O sea, es Dios en ellos y con ellos haciendo todo. Pero ellos en su conciencia están, por ejemplo, planeando ir a Corinto, ¿ya? Ellos en su conciencia ellos están planeando ir a Corinto, predicar, ¿ya? Luego se va Apolos, eso se mira en Hechos. Luego llega Pablo y predica y así. Primero llegó Pablo y luego Apolos. Entonces, y comienza. Pero todo eso, luego llega el verso 7, dice, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Dice. Es Dios trabajando, mire, en ellos. Parece, ojo, lo que estoy diciendo, parece que es la conciencia de instrumento, la conciencia de canal. Pero la clave aquí es parecida, de hecho, la nivel 3 y el 4 es parecida. El nivel 3 es conciencia instrumento, es decir, a través de mí. Y luego el otro es, soy yo, conciencia, naturaleza divina. O sea, es Dios trabajando realmente. No es ni a través de mí, es Dios trabajando. ¿Ya? Por eso es que aquí dice, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios. Dios que da el crecimiento. Es Dios haciéndolo todo, dice. Es la divinidad obrando. Mire, ¿quién está escribiendo esto? Pablo, el que planta. Así que Pablo es consciente de que la naturaleza divina, de que la divinidad, que Dios mismo está trabajando. Mire, está obrando, está manifestándose. El que planta no es nada, dice. El que riega no es nada. Y son una misma cosa, dice. Pero realmente la plenitud es lo que está haciendo todo. Y ojo con esta palabra, plenitud, porque vamos a ella. Vamos a la palabra plenitud. No se le olvide, plenitud. Luego dice, aunque cada uno recibirá su recompensa. Luego aquí hay una distinción de la individualidad en cuanto a la recompensa. Verso 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios. Oiga esta palabra, colaborador. Co significa a la par de. A la par de. Colaborar. No es ni siquiera a través de él, sino es una colabor. O sea, mientras él, por ejemplo, está hablando, es Dios que está hablando. Mire. Mientras él está agarrando la mano derecha y sacando de la bolsa las semillas y plantando, es Dios quien está plantando. Dice una colaboración. Están juntos, están en una íntima conexión con Dios, con lo divino. Dice, somos colaboradores de Dios. Estamos colaborando, estamos laborando a la par. Y no a la par con distancia, sino a la par en íntima coinonía, conectados como uno solo. Y no se olvide esto, uno solo. Porque vamos a hablar en los versos que siguen sobre la plenitud y sobre uno somos. Esa conexión, que no hay distancia, es una colaboración sin distancia, es una colaboración conectada con la divinidad. ¿Estamos entendiendo, amados hermanos? ¿Cuántos dicen amén? ¿O está un poquito complicadito? Un poco raro. Mire, ¿qué le parece, hermano? ¿Está comprendiendo? Está excelente. Estamos tratando de llevar la cuestión al punto de las ideas. ¿Por qué? Porque esta es una cuestión del cuarto nivel. Mire bien, es un nivel elevado.
Y esto, por ejemplo, puede decir, Manuel, si usted es ejemplo de esto, nada que ver. De hecho, haciendo un análisis de lo que hemos hecho todo este tiempo, ¿verdad? De las 8 estructuras de vida que tenemos, creo, ¿verdad? Porque el constante crecimiento no para, de que la mayoría de las áreas están entre el nivel 2 y el 3. Y algunas de las áreas, como que a veces quiere resurgir el nivel 1, que es el de víctima. Cuando ayer estaba comentando, ¿verdad? El hermano Luis, que 4 años tenía yo, ¿verdad? ¿Por qué a mí tenía el agua encima? Así, a veces quiere resurgir en alguna área el nivel 1. Pero el nivel 4 es complicado y puedo ver que en ninguna área todavía puedo decir, estoy en esta área en el nivel 4, nada que ver. Porque este es cosa seria, el nivel 4. Es un nivel elevado, el nivel 4. Entonces, somos colaboradores de Dios y ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios. La iglesia, edificio de Dios. O sea, Dios está conectado. Dios está unido. Eso se llama comunión íntima. No hay separación. Y esta conciencia de no separación con Dios tiene las implicancias más enormes que lo vamos a ver en los versículos con la ayuda de Dios. Somos colaboradores de Dios, ustedes labranza de Dios, edificio de Dios. Ahora caemos a Hechos 17:28. Mire qué interesante que en el discurso evangelístico de Pablo en Atenas, esto lo aplica a inconversos. Entonces, uno se pregunta, wow, si esto lo está aplicando a inconversos, ¿cuánto más a la iglesia que está, sí, por el evangelio, en una íntima conexión con Dios, con la divinidad, a tal punto que somos participantes, mire, por esa unión común con Él de la naturaleza misma de Dios por comunicación? Hechos 17:28 dice, porque en Él, o sea, en Dios, en lo divino, en la divinidad, en la plenitud, esa palabra no la olviden, plenitud, el pleroma, porque en Él vivimos y nos movemos y, ¿qué dice? La palabra clave, y somos. ¿Qué significa la palabra somos? La palabra somos es la conjugación del verbo ser, ¿verdad que sí? ¿O no? La palabra somos es la conjugación del verbo ser en la primera persona del plural. ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Así es, ¿verdad? Somos es la conjugación del verbo ser en la primera persona del plural. Es yo soy, tú eres, ella es, nosotros somos, ¿verdad? Ustedes son, ellos son, ¿verdad que así es? Entonces, nosotros somos. Ser, el ser. Dice, porque en Él vivimos y nos movemos, mire bien, y no solo en el vivo, no solo en Él me muevo, sino que también en Él soy. ¿Ya se fijó ese nivel elevado de conciencia? Lo pueden distinguir, lo pueden discernir, lo pueden detectar. Mire qué interesante. En Él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de sus profetas, de sus propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Qué interesante, porque esto lo está predicando inconversos, pero cuando hablamos de la iglesia, vamos a ver en otros versículos que efectivamente, amados hermanos, que estamos aquí reunidos, que están conectados en sala virtual, en la iglesia, cuando usted es cristiano y es parte y es miembro del cuerpo de Cristo, entonces usted en él vive y se mueve y es. Y esa conciencia de que yo soy en Él, vivo en Él, me muevo en Él y soy yo en Él, es un despertar extraordinario. Porque, y el argumento que él utiliza de incluso un poeta secular en la predicación de Pablo en Atenas, dice, porque el linaje suyo somos, o sea, descendencia de lo divino. Entonces, ¿en qué lo está aplicando Pablo?
Pues Pablo está diciendo de que obviamente nosotros venimos de un solo linaje de Adán, y Adán es hijo de Dios por creación. Y en uno de las descendencias de Jesucristo, así dice, ¿verdad? Hijo de Abraham, hijo de David, hijo de Adán, hijo de Dios, ¿verdad? Ahí está. Entonces, efectivamente, cuando uno se conecta en Cristo, hijo de Dios, hijo de Dios, linaje suyo somos, efectivamente, linaje suyo somos. Y no se olvide de eso, hijos de Dios. No se olvide de plenitud, no se olvide de hijo de Dios, no se olvide de esta parte. Y ahora vamos a hacer oraciones. El próximo día, con la ayuda del Señor, vamos a estar viendo, ahorita hicimos la mitad realmente, hicimos un análisis de la mitad de los elementos, de los principios que hemos visto acá en la palabra, donde hablamos de qué se trata de la conciencia de naturaleza divina. ¿Qué significa que usted como cristiano es consciente de la naturaleza divina? Y al ser consciente participa, porque imagínense, la Biblia dice en Pedro, primer texto, y con esto concluimos, somos participantes de la naturaleza divina, pero por ejemplo, vengo yo como cristiano y no tengo idea de qué significa y no soy consciente de lo que significa participar de esa naturaleza, ¿ya? Entonces, la conciencia de naturaleza divina es estar consciente de que somos en Dios. Nuestra identidad y nuestro ser está conectado con Dios. Es una colaboración, es una íntima comunión. Estamos llenos. Y no se olvide esta palabra clave también, llenos. Y ahora, mire qué interesante cómo usted va a ver varios textos que tal vez lo hemos escuchado muchas veces, pero con el sentido de la conciencia espiritual le va a cambiar su perspectiva. Sed llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos han escuchado ese texto? Sed llenos, dice. Una llenura del Espíritu Santo. Ser lleno porque en Él estoy, Él está en mí. Mire. No es solo a mí, por mí, a través de mí. Es que soy yo. Pero tenemos que avanzar en los otros textos para entender bien lo que queremos compartir. Conciencia de naturaleza divina. Próximo miércoles, no se lo pierda, amados hermanos que se conectaron hoy, los que estamos aquí también, la segunda parte, conciencia de naturaleza